Evidencias del crimen. Abatidos en pleno sueño. 17 de julio del año 2000. Carpentras, en el Vaucluse. Son las 12:05 cuando reciben una llamada de emergencia. Edwige Alessandri, por teléfono, explica que su esposo Richard, de 42 años, fue asesinado por dos hombres que entraron a su habitación. Acompañado por los bomberos de Carpentras, Thierry Merci se dirige al lugar inmediatamente. Durante el camino, nos informaron que la persona podría estar muerta, pero no era seguro. Por eso tomé precauciones antes de llegar. A las 12:30 la ayuda llega a Pernay-de-Fontaine, enfrente de la propiedad de Alessandri. La pareja dirige unos supermercados en la región de Carpentras y vive con sus dos hijos, Joan de 17 y Brice de 11. El hijo mayor nos estaba esperando en la entrada. Y cuando llegamos, Joan nos dijo, creo que hay un muerto en el primer piso. De inmediato subimos al primer piso y nos encontramos con la señora Alessandri. Estaba casi desnuda. Lloraba y en su hombro tenía gotas de sangre. Edwige Alessandri prefiere contar todo lo que pasó aquella terrible noche con cara oculta. Cuando vi a los servicios de emergencia, me quedé paralizada. Ni siquiera me di cuenta de que estaba desnuda. De verdad, fue una pesadilla. Fue horrible. Ella estaba totalmente paralizada. Tenía pánico. No sabía qué hacer en aquel momento. Nos dijo, ellos dispararon a Richard. Ellos dispararon a Richard. Le preguntamos dónde estaba su habitación para ver a su esposo. Si había otro lesionado, dijo, no hay nadie más, ya se fueron. Cuando Thierry Merci entra a la habitación, constata que Richard Alessandri está muerto. Al entrar, sentimos el olor de la carne quemada. Nos acercamos al señor Alessandri, que estaba acostado en la cama, lleno de sangre. Vi que subieron las camillas y me quedé esperando que me dieran las noticias. Luego bajaron las camillas vacías y por eso pensé que no estaba muerto. Pero después me dijeron, sí, está muerto. Empezó a llorar, a gritar, diciendo que necesitaba una ducha porque estaba en shock, que necesitaba refrescarse un poco. Y le dijimos que sí, podía ir a tomar una ducha. Los dos niños, Joan y Brice, también están en shock. Los bomberos dijeron que me encargara del hijo menor de Brice, que estaba en la habitación de al lado. Cuando entré, estaba acostado en la cama. Intenté hablarle, decirle algo, pero él estaba en silencio. Después entró su mamá y se sentó en la cama a mi lado y cerca de su hijo. Y en aquel momento me dijo que eran dos personas las que entraron en su habitación y dijeron, ¡rayos! La pareja se fue, vámonos rápido. A pesar de su condición, Edwige Alessandri cuenta algunos detalles de lo ocurrido. Recuerdo una camisa roja. Creo que era una camisa roja de cuadros. Eran varias personas. Por lo menos yo sentí que eran varias personas. Todo eso pasó demasiado rápido. Todo se encendió. Oí un disparo, la frase rayos. La pareja se fue, vámonos rápido. Y después todo se acabó. Estando ahí pensé, necesito salvar a Richard. Pensaba solo en eso. La policía tarda en llegar porque están ocupados en otra escena de crimen, pero los bomberos estaban cerca de la casa de Edwige Alessandri. Acompañamos a la señora Alessandri a la sala que se encontraba abajo. Ella me dijo que eran dos los que entraron por la pequeña ventana de la cocina, y era cierto. La ventana estaba abierta. Me dijo, esos dos entraron por el jardín, y después tuvieron que subir para entrar a la habitación. Desde el principio pensé que era un robo que salió mal.
A la 1:30, la policía de Carpentras está en la escena del crimen, acompañada por los criminalistas de Avignon. Inmediatamente empiezan a examinar la habitación de la pareja. La víctima tenía una herida en el hombro izquierdo. Todo señalaba que el trayecto de la bala fue de izquierda a derecha. Según los rastros, los policías pensaron que fue una escopeta con un cartucho de perdigones. Había sangre en la pared y en los cojines que estaban sobre la cama. Al pie de la cama, los criminalistas encuentran un preservativo usado. Lo toman para hacer un análisis. La policía sigue buscando las evidencias en otras partes de la casa y Edwige Alessandri les muestra unas huellas sospechosas en la escalera. Les dije que alguien había entrado porque había huellas en los escalones. El domingo hice limpieza general en toda la casa. Eran huellas de tierra y dije, todavía podemos atraparlos. Había elementos vegetales en la escalera que llevaban a la habitación, es decir, una flor, la tierra, y la policía lo notó. Sin embargo, en la planta baja todo estaba en orden. No había ninguna señal de robo. No estaban buscando nada. Allí estaba la bolsa de Edwige Alessandri, colocada sobre un mueble, y no la tocaron. Allí estaban las llaves de los autos. Tampoco se los llevaron. Los autos estaban en su lugar. La policía sigue investigando cómo los desconocidos pudieron entrar a la casa. Luego, descubren que la pequeña ventana de la cocina, arriba de la repisa, estaba abierta. Sobre la encimera encontramos plantas, varias huellas de zapatos que Richard Alessandri había limpiado unas horas antes. Buscando unas posibles huellas, los expertos examinan la superficie de la repisa con una luz rasante. Encuentran muchas huellas de zapatos y les toman fotos. Luego los criminalistas empiezan a buscar huellas dactilares en la ventana, pero por el polvo no se ve nada. Segundo elemento. En la parte exterior de la ventana había unos floreros. Los cambiaron de lugar y se ubicaban un poco más lejos del jardín. Además, en el marco de la ventana, los criminalistas identifican las marcas de los floreros, los cuales cambiaron de lugar. Nuestra hipótesis fue que los agresores movieron los floreros, abrieron la ventana y pudieron entrar a la casa uno tras otro. Avanzando con la investigación, la policía encuentra otra entrada a la casa. Una puerta de cristal cerrada, pero sin seguro. Los bomberos pasaron por ahí varias veces durante su búsqueda. Aunque varias personas habían pasado por esa puerta y la escena del crimen estaba bastante contaminada, tuvimos que analizarla. La investigación continúa en el jardín. Es un terreno grande con una terraza bloqueada por arbustos. Encontramos unas evidencias muy interesantes. Cerca del seto, encontramos unas huellas en el suelo. De inmediato nos dimos cuenta que esas huellas eran bastante claras para poder identificar el tipo de calzado y su talla. Luego, usan un molde para copiar la huella. Al lado se encuentran 2 colillas de cigarros de la misma marca. La policía sigue con su meticulosa investigación con la esperanza de encontrar el arma, la cual por la prisa el asesino pudo haber dejado en la escena del crimen. Encontramos una escopeta que pertenecía a Richard Alessandri, pero el calibre no coincidía con el cartucho usado para matarlo. Entonces, no era el arma homicida. Como en todos los asesinatos con un arma de fuego, los residuos de pólvora pueden quedarse en las manos de los involucrados principales. Edwige Alessandri y sus 2 hijos, Joan y Brice.
Hicimos estudios de los residuos de pólvora para determinar si la persona que los tenía en sus manos era el asesino o solamente había tocado el arma. Al terminar con las primeras observaciones, el cuerpo de Richard Alessandri es transportado al Instituto Médico Legal de Aviñón para hacerle una autopsia. Menos de 48 horas después del asesinato, el médico forense realiza la autopsia en presencia del experto en balística. El médico empieza con las observaciones externas del cuerpo. Vi 2 lesiones. Una fue en el hombro. Era una herida causada por un arma de fuego. Otra lesión se encontraba un poco más lejos, en la cabeza, al lado izquierdo a nivel del cráneo. La herida en el hombro tenía una superficie quemada, de color negro. Era de 10 centímetros. Los expertos lo llaman la zona de tatuajes. Cuando disparan de una distancia corta, no solamente hay una explosión del proyectil, sino también de pólvora que impulsa la bala. Eso hace un tatuaje o deja una quemadura. Ese polvo es muy caliente y puede quedarse en la ropa o dejar una huella en la piel. Es un detalle muy importante, ya que indica que el disparo fue realizado muy cerca, a menos de 30 o 50 centímetros. El examen de cráneo indica unas lesiones muy importantes. El médico forense identifica varias aberturas en la parte frontal de la oreja izquierda. La mayoría estaba en la parte lateral izquierda del cráneo, otros en la parte lateral izquierda, es decir, en el pómulo, cerca de la oreja. Realizando el examen interno del cuerpo, el forense encuentra el proyectil del arma de fuego. Había 9 perdigones. Esto es muy típico en una escopeta. Cada uno deja una lesión, algunas más graves. El forense indica que las balas causaron daño en la bóveda craneal y una grave hemorragia cerebral. La autopsia concluyó que las lesiones intracerebrales fueron causadas por un disparo de un arma de fuego. El primer disparo fue realizado en el hombro a una distancia muy corta, muy cercana, y obviamente el daño cerebral causó una muerte rápida. Para poder avanzar con la investigación, la policía quiere hablar con los testigos de la tragedia lo antes posible. Edwige Alessandri les cuenta que el último día que pasó con su esposo era un día de descanso, era un domingo familiar. Fue después del 14 de julio. Trabajábamos muy duro, hacía sol, tuvimos una fiesta. Joan se había ido a la Grand Mont el fin de semana. Richard estaba en el jardín. Trabajábamos duro, pero fue un domingo lindo. En la tarde todo está bien. Richard, Edwige y su hijo menor cenan juntos. Alrededor de las 9:30, Joan regresa a casa y se va a dormir, igual que su hermano menor. El pequeño Brice fingió ir a su habitación porque quería seguir viendo la televisión. Bajó su almohada y su cobija para acostarse en el sofá enfrente de la televisión y ahí se quedó dormido. A las 10:30, la pareja sube a su habitación. Subimos a nuestra habitación, vimos la televisión un rato, hicimos el amor, nos acostamos y después todo cambió. Los dos estábamos en la cama. De pronto, alguien prendió la luz. Richard se sentó estirando la mano. Yo pregunté quiénes eran, qué había pasado. Luego recuerdo que vi a 2 hombres a los pies de la cama. Recuerdo claramente 2 disparos de un arma. Los escuché bien. Oí la frase, rayos. La pareja se fue. Dispara, dispara. Cuando escuché los disparos, estaba enfrente de Richard. Me acurruqué diciendo, me voy a morir. Esto no está bien.
escuché otros disparos. Estaba muy asustada, pero después ya no escuché nada. Edwige bajó de la cama. Se escondió en el baño, completamente desnuda y llena de sangre, y de ahí llamó a los servicios de emergencia. Tenía miedo. Pensé que seguían ahí. Después regresó Joan y me preguntó, ¿qué pasó? Le dije, mataron a Richard. Joan no respondió nada, pero estaba feliz de tenerlo ahí. Joan tomó el teléfono que tenía su mamá, contestó las preguntas de los servicios de emergencia para indicarle su dirección. Los desconocidos habían pensado que todos estaban durmiendo. La policía preguntó a Edwige sobre todas las entradas a la casa. Edwige recordó que la ventana que estaba en la cocina era una ventana que se podía abrir desde el exterior, ligeramente empujándola, porque no funcionaba bien el seguro. Era suficiente colocar las manos en el vidrio y empujarla ligeramente, y me imaginé que podían haber entrado por ahí. Pero luego vieron que las llaves estaban en la puerta, la abrieron y salieron por la puerta. Era mucho más simple. Edwige Alessandri le dice a la policía que su esposo vivía con el constante miedo de un robo. Richard siempre vivía con miedo de ser atacado, por eso siempre estaba en alerta máxima. Cada día me decía, cuidado, mira si alguien te está persiguiendo. Además, ya nos habían atacado muchas veces en la tienda, pero nunca pensó que podían atacarnos en la casa. La policía se entera que días antes del fin de semana, el 14 de julio, Richard organizó una gran fiesta con los comerciantes de supermercados de toda la ciudad. Pienso que era una fiesta muy importante para su negocio. Richard comentó a muchos que le iba muy bien y que tenía muy buenas ganancias. Tal vez fue lo que provocó a los ladrones. En la caja fuerte había un mínimo de 130,000 francos en efectivo. Si nos llegaban a robar, sabíamos la combinación de la caja para dar el dinero a los asaltantes. La teoría fue que los ladrones querían secuestrar a Richard y llevarlo a la tienda para que les diera el dinero. Después, la policía habla con Joan. Es el hijo mayor de Edwige Alessandri del primer matrimonio. La versión de los hechos del adolescente corrobora la información de su mamá. Dijo que estaba despierto. Escuchó un ruido y dijo que vio a su mamá desnuda en el baño. Se asomó, pero no entró a la habitación. Vio que en la cama estaba el cadáver de su padrastro. El hijo menor, Brice, dice que estaba profundamente dormido enfrente de la televisión y no supo nada. Él dijo que se despertó por una luz azul muy fuerte. Abrió sus ojos y vio que en ese momento las personas estaban entrando a su casa. No entendió nada. Poco a poco le iban explicando todo lo que pasó y qué le pasó a su padre. Al día siguiente del asesinato de Richard Alessandri, todo indica que es un robo que salió mal. Además, la pareja, que ganaba mucho dinero, ni siquiera ocultaba su éxito. La policía empieza a investigar la vida de la pareja. Edwige y Richard se conocieron a principios de los 80. En ese entonces, los dos trabajaban en una empresa muy grande. Los dos teníamos un gran futuro, muy exitoso. Siempre lo vimos así. Teníamos muchas ideas. Nos destacamos. Hacíamos cosas diferentes. Teníamos mucha fuerza. Los dos tienen los mismos planes sobre su futuro. Lo que nos unió fueron los planes de formar una familia, porque nos amábamos mucho el uno al otro. Cuando conocí a Richard, yo ya tenía a Joan,
Siempre decía que ya con eso teníamos una familia. Brice es su hijo en común, que nació en 1988. La familia Alessandri se convirtió en una familia perfecta. ¿Está rico el helado? ¿De qué es? Es de limón. ¿Es un helado de limón? Al mismo tiempo, la carrera de los dos despega cuando Edwige y Richard cumplen su sueño y abren su propia tienda en Carpentras. Durante la investigación, la policía varias veces escuchó que la gente decía que Richard era magnífico. Era muy exigente consigo mismo, con sus empleados y otras personas. Premiaba generosamente a sus empleados, pero exigía mucho a todo el mundo. Su tienda es todo un éxito inmediatamente. A sus 42 años, Richard Alessandri es un hombre feliz que está disfrutando su éxito. Era una pareja que acababa de comprar una casa hermosa, que conducía sus 3 lindos autos. La señora se vestía bien, llevaba bellas joyas. Creo que llegaron a un punto en su vida donde podían decir, somos exitosos, podemos lograr todo lo que queramos. De verdad, estábamos en una etapa de vida agradable. Muy agradable. La policía sigue con su teoría principal, que fue un robo. Pero examinando minuciosamente todas las evidencias de la escena del crimen, empiezan a surgir dudas sobre la versión de Edwige Alessandri. Comenzando con las huellas que se encontraron debajo de la ventana de la cocina. Según los expertos, esas huellas ya estaban presentes en la casa antes de la noche del asesinato. En el alféizar de la cocina, encontramos 3 pares de zapatos que acababan de limpiar. Eso nos ayudó a identificar algunas huellas, pero no encontrábamos evidencia de que los asaltantes hubieran entrado desde afuera. No encontramos la tierra ni nada que nos señalara que alguien más hubiera entrado a la casa. Además, los investigadores encuentran extraños rastros de tierra y pétalos de las flores en la escalera de la casa. Lo que se nos hizo raro fue que no encontrábamos ninguna evidencia de las plantas en el camino entre la cocina y las escaleras. ¿Por qué? No lo sabíamos. Otro detalle que nos pareció extraño fue que las plantas que se habían caído de los zapatos no estaban aplastadas, estaban totalmente intactas, como si alguien las hubiera colocado ahí. Las huellas indicaban que alguien subió por las escaleras, pero no era un desconocido. Entonces la policía dejó de pensar que eran personas que entraron desde afuera. La policía quiso hacer una recreación de la noche antes de arrestar a alguien. Una recreación de este tipo la llamamos recreación de la situación real. A 3 policías les piden entrar a la casa por la pequeña ventana de la cocina. Durante la recreación, queda claro que los asaltantes no pudieron pasar por ahí sin dejar sus huellas. Nos dimos cuenta de que las huellas se quedaron en la parte exterior de la ventana y hubo un desorden en el fregadero y la cocina. Además, aparecen otras evidencias que hacen dudar a la policía que fue un intento de robo. Eso no parecía un asalto. Nos dijeron que Brice estaba durmiendo en el sofá de la sala. Así que hubiera sido la primera persona a la que hubieran visto. Le hubieran hecho algo, hubieran reunido y amarrado a todos en el mismo lugar. Les hubieran pedido las llaves de sus vehículos y se hubieran ido en sus autos. Cuando es un robo de ese tipo, las víctimas siempre dicen lo mismo, pero ese no era el caso. Para la policía, la escena del crimen comienza a ser más obvia. Fue algo simple. Desde el momento cuando descartamos que no había sido nadie externo, sabíamos que era alguien de las personas que estaba en la casa.
Era todo un misterio. En la casa hay 3 personas y un cadáver. Si nadie ha entrado, fue alguno de los 3. No hay de otra. Ahora está claro que el asesinato se desarrolló a puerta cerrada. La policía empieza a conocer la relación entre Richard y Edwige Alessandri. Poco a poco la gente empieza a confesar y a arruinar la leyenda sobre una pareja perfecta. Para Edwige y Richard, la vida no era nada fácil ni tranquila, porque ambos tenían el mismo carácter. En esa pareja, los dos tenían un carácter muy fuerte. Los dos eran emprendedores ambiciosos. A veces se peleaban, gritaban, hacían escándalos. Las cosas que pasan en todas las parejas. Al parecer, el comportamiento de Richard con su esposa, sobre todo en términos profesionales, fue una de las causas principales de todos sus conflictos. Varios testigos indicaron que Richard trataba a su esposa como a cualquier otro empleado. Incluso a veces la humillaba. Y eso siempre causaba problemas y discusiones entre ellos. Eso quiere decir que era un hombre que tenía muchas cualidades buenas y admirables, pero también tenía sus defectos y demostraba un comportamiento tiránico. Me exigía mucho y a los niños, pero lo sabía, y eso nunca nos causaba problemas. Sabía cómo era. Me casé con él y era una elección mía. Tuvimos momentos difíciles, los cuales no podemos revelar, pero esos momentos estaban relacionados con nuestros hijos. Digamos, ¿cuál sería la mejor manera de criarlos, educarlos? Creo que era normal. Uno de los hermanos de Richard Alessandri no comparte la opinión que eran discusiones normales. A su abogado, él le dijo que la pareja estaba a punto de divorciarse. Eran una pareja en público. Querían dar la impresión de que les iba muy bien, que tenían una familia perfecta, pero en realidad llegaron a un punto donde ya no había ni amor ni cariño entre ellos, ni para los niños. A menudo estaban durmiendo en diferentes habitaciones para no volver a discutir. Según el hermano de Richard Alessandri, las discusiones afectaban no solo a la pareja, sino también a Joan, y aparentemente el adolescente ya no soportaba la estricta autoridad de su padrastro. Richard y Joan tenían problemas porque Joan estaba en medio de una crisis adolescente. Y Richard, por su personalidad, era muy exigente. Quería tener el control total sobre la familia. Aquí está, capitán. Señor Richard Alessandri. Cuando la policía habla con Edwige Alessandri sobre el tema, ella asegura que no era nada grave. Opino que tenían conflictos típicos de un padre y un hijo adolescente, porque Richard tenía un carácter un poco difícil, el cual no admitía, pero así era. Cuando llegaba tarde, pasábamos horas hablando de eso. Tampoco fue fácil con Brice. Richard siempre consideraba a Joan como su hijo. Para él jamás hubo diferencia entre él y Brice. Por eso le exigía mucho. Lo hacía trabajar, por lo mismo. A veces surgían discusiones entre los dos. Joan quería hacer todo a su manera, hacer lo opuesto a lo que decía Richard. Pero un detalle no deja a la policía en paz. Según los bomberos, Joan tuvo un comportamiento raro la noche del asesinato. Lo que me sorprendió mucho fueron las primeras palabras de Joan, que nos dijo cuando llegamos. Dijo, suban al primer piso. Creo que hay un muerto. No nos dijo que habían matado a su padrastro, ni que su mamá estaba arriba, ni que habían entrado ladrones, ni lo que había pasado. Nada. Pero bueno, honestamente, no sé qué estaba pensando en ese momento. Lo hemos visto muchas veces. Era frío, estaba distante, tenía relaciones complicadas con su padrastro. Podría ser un culpable perfecto. Richard Alessandri.
¿Será que fue una víctima de una crisis de adolescente irritado? ¿O tal vez lo mató su esposa durante una pelea doméstica? Para encontrar al verdadero asesino, la policía necesita pruebas irrefutables. Durante la investigación, cualquier cosa que diga cada miembro de la familia Alessandri está registrada para que los expertos en balística y forense puedan determinar las condiciones exactas de cómo pasó todo. Por eso, necesitan una recreación de la escena del crimen. Cuando hay una recreación de este tipo, cualquiera asume el papel de la víctima. Se acuesta en la cama en la posición que tuvo la víctima durante el disparo. Así se puede analizar bien el trayecto del disparo que hizo daños en la cabeza y el hombro de Richard. La recreación ayuda a los expertos a determinar la posición de la persona que tuvo el arma de fuego. El tirador disparó de una distancia muy corta. El disparo corresponde a una distancia de menos de 1 metro. Fue muy cerca. Tomando en cuenta la posición de Richard Alessandri, los expertos afirman que la víctima estaba acostada en su hombro derecho. Después de tocar su hombro, apuntaron a la cabeza de la víctima. La conclusión es que Richard levantó ligeramente su torso, apoyándose en el codo, y tenía su cabeza girada viendo al tirador. De ahí surge un problema, el cual es muy importante. La señora Edwige Alessandri dijo que el desconocido estaba a 40 o 60 centímetros al pie de la cama y realizó el disparo desde ahí. Su esposo, la víctima, estaba sentado en la cama. El experto en balística y el forense dijeron que era imposible. De ninguna forma pudo haber sido verdad. Nada de lo que dice Edwige Alessandri concuerda con las conclusiones de los expertos. Además, la policía quiere aclarar otro punto muy importante. La policía no entendía 2 puntos importantes. Edwige Alessandri escuchó la frase, «Rayos, la pareja se fue, vámonos rápido», y que mientras se acurrucaba al lado de su esposo, escuchó un sonido como si la sangre estuviera saliendo de una botella. Entonces la pregunta era, ¿cómo Edwige podía afirmar que había escuchado un ruido en otra habitación y que había sido un disparo? ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué escuchó Edwige Alessandri segundos después del disparo? Para encontrar la respuesta, los expertos realizan unas mediciones acústicas. Realizamos un disparo con una idéntica arma de fuego, 130 decibeles. 130 decibeles es como el ruido de un martillo. Era imposible no escucharlo. El preservativo usado que encontraron en el pie de la cama también es un detalle muy interesante. Si ahí encuentran los dos ADN de Edwige y Richard Alessandri, es otro detalle importante. El preservativo podría servir como una indicación de que ellos querían pasar bien la noche. Estaban felices y que querían hacer el amor. El único problema fue que el esperma no se conservó y nadie realmente podía decir bien la fecha de cuando lo usaron. Otra cosa importante. La policía recibe las conclusiones de los expertos respecto a los residuos de pólvora de las manos de los 3 testigos. Los residuos de pólvora contienen 3 elementos, los cuales son el plomo, bario y antimonio. Si uno tiene los residuos de pólvora, no significa que es el tirador. Podemos recibir estos elementos si tocamos a alguien que tenía los residuos de pólvora. Finalmente, la persona que ni siquiera haya tocado el arma va a tenerlos. Ni las manos de Edwige ni de sus 2 hijos tienen los residuos de pólvora, aunque la policía tiene otras dudas.
La razón de que no encontramos nada en las manos de Dwight era muy simple. Lavó sus manos y tomó una ducha. Entonces ya era imposible encontrar las huellas. Aunque no podemos descartar la posibilidad de que ella pudo haber disparado. Sería demasiado ilógico afirmar algo semejante. Inesperadamente, los expertos identifican unas partículas del residuo de pólvora en las manos del pequeño Brice, que apenas tiene 11 años. Pero según el experto, esto no es incriminatorio. Hay que aclarar que las partículas que encontramos en las manos de Brice no significan nada. Cualquier experto, incluso los criminalistas, les va a decir lo mismo. Eso no tiene sentido. Lo único que significa es que Brice estuvo en la habitación en el momento del disparo. O aún mejor, que tuvo un contacto con el tirador. Además, las partículas son extremadamente volátiles y se transmiten de un solo roce. Pudo haber tocado el mismo objeto, ya sea un teléfono que contestó o cualquier otra cosa que tenía esas partículas. Por eso las tenía en las manos, pero no significa que él sea el tirador. Sin embargo, la policía está convencida de que Dwight y sus hijos han mentido desde el principio. El 28 de noviembre de 2000, 4 meses después del asesinato, los tres están arrestados. Llegaron a las 6 o 6:30. Los perros empezaron a ladrar. La policía rompió la puerta. Dije, ¿qué está pasando? Luego vi que entraron a mi casa. Me quedé ahí paralizada, con mi taza de café en las manos. Cuando los vi, pregunté, ¿encontraron al asesino de Richard? Me dijeron que sí, y ya no entendía nada. La policía lleva a Edwige Alessandri y a sus 2 hijos, uno por uno. Joan y su madre son detenidos inmediatamente. Brice, el menor, se beneficia del régimen de detención judicial, pero también es interrogado por la policía. Primero, intentamos que Brice admitiera que lo había hecho su mamá. Después, decirle que era su mamá la que lo hizo. Y luego decir, tu mamá no lo hizo. Tal vez tú lo hiciste. Le explicamos que era el único que tenía residuos de pólvora en sus manos. Significaba que era el tirador. Cuando ya sabíamos que esos residuos no significaban nada, fue muy triste y difícil interrogar a un niño de 11 años. Pero al final lo presionamos a decir, señores, les juro que no maté a mi padre. Por su parte, Edwige Alessandri también afirma su inocencia. La custodia fue terrible. Duró 48 horas. Además, no dormí nada en esas 48 horas. Solo me pedían, señora, tiene que admitir que lo hizo usted. Así pasará menos tiempo en la prisión. Nada más eran 10 años. Y yo respondía, no lo hicimos, y eso los enojaba. Un ataque de tantas preguntas se convirtió en una verdadera batalla entre la policía y Edwige. La policía le seguía insistiendo que admitiera que era la asesina. Y luego Edwige le contestó, no van a poder demostrar mi culpa. Le dijeron, no tendremos que hacer nada. Y ella respondió, voy a ganar, porque soy más inteligente que ustedes. Sabe Dios que he visto muchos casos criminales. Sabe Dios que jamás había visto que un acusado dijera algo así, de verdad. Fue un momento escalofriante. De pronto, Brice cuenta a la policía que esa noche sus padres se pelearon hablando de Joan. El fin de semana, Joan se fue con su novia a la Grande Motte. El problema fue que no le había pedido permiso a Richard, y eso le molestó mucho. Además, de regreso, llegó tarde, porque había mucho tráfico. Y finalmente, causó una discusión muy fuerte. ¿Será que esa discusión se volvió tan grave? Tal vez. Esto provocó el drama. La revelación de su hermano menor hizo que Joan dijera la verdad a las 4:30 de la mañana. Dice que tuvo una
discusión con su padrastro, que su mamá intentó defenderlo, que empezaron a lanzar objetos. Richard se enojó mucho. Su mamá intentó defenderlo de la furia del señor Alessandri y se subieron a su habitación. Después Johann ya se fue a dormir, pero lo despertó un ruido muy fuerte que provenía del dormitorio de su mamá. Fue a ver qué pasó, vio a su mamá desnuda, vio el cuerpo y su mamá le dijo que había matado a Richard. Johann dijo, mi mamá me dijo que fue un accidente, entonces todos estaban diciendo que fue un desconocido que había entrado a su casa. De esa manera pensaron que iban a quedarse los tres juntos. Johann cuenta que después de eso, su mamá le dijo qué debía decir a los policías. Ella abrió la ventana en la cocina. Cambió de lugares los vegetales. Todos esos vegetales los puso en la escalera. Al final, su madre le pidió a Johann que escondiera el arma, que la escondiera en el arbusto del jardín. Cuando Johann dijo eso, se sintió aliviado. Edwige Alessandri fue llevada ante el juez. El 30 de noviembre me arrestaron por homicidio intencional y por alterar la escena del crimen. Desde ahí, Johann entiende qué castigo quería evitar su madre. Inmediatamente, él afirma que tuvo que inventar esa versión bajo la presión de la policía. Johann me dijo, puedo salir, pero acusé a mi mamá. Eso está mal, lo dije solo para que me dejaran en paz. Pero quiero que sepan que no lo vale por la muerte de ese señor Alessandri. Pero el cambio de opinión de Johann no convence a la juez. Edwige Alessandri se encuentra en la prisión para mujeres en Avignon. Edwige Alessandri decidió defenderse sola. Contrató a un policía retirado para que haga su propia investigación, Jean-François Avgaud. El hombre tiene a su favor la resolución de las investigaciones criminales y casos complicados, como el caso de Émile Louis y la serie de Francis Holm. Me puse a leer el caso cuidadosamente y al final no encontré ni un solo detalle que pueda incriminarlo. Además, todas las interpretaciones de las situaciones no fueron analizadas bien. Y el juez decidió que lo correcto era cerrar la casa para que nadie pudiera entrar. No es correcto. Muy pronto, el detective privado encuentra la evidencia de los desconocidos que habían entrado a la casa de la pareja. Según él, los hallazgos alrededor de la ventana fueron mal interpretados por la policía. Debajo de la ventana había una caja con floreros. Alguien los movió. Encontramos los pétalos, pero estaban muertos. Eso quiere decir que alguien había entrado a la casa que supuestamente estaba cerrada. Eso me hace pensar que alguien entró, quiso entrar por ahí, pero no pudo. Y al final encontró otra entrada. Para Jean-François, es obvio que alguien quiso entrar por la ventana, pero después se dio cuenta de que la puerta de cristal estaba abierta. Es un índice clave que indica la inocencia de Edwige Alessandri. La policía había encontrado 2 colillas de cigarros en el jardín. ¿Cómo lo explican? Además, Richard Alessandri había cortado el césped unas horas antes de su muerte. Si hay colillas, eso quiere decir que alguien pasó por ahí en la noche. Además, eso significa que aparecieron ahí después de que cortaran el césped y llegara la policía. Otro punto es que si hay colillas, eso quiere decir que a la persona le dio tiempo de fumar un cigarrillo. Significa que alguien estuvo ahí un rato, ya que le dio tiempo de fumar 2 cigarrillos. Desde el principio de la investigación, los expertos analizaron esos 2 índices. Encontraron un ADN masculino idéntico en las 2 colillas,
pero no eran miembros de la familia Alessandri. Sorprendentemente, ese ADN no fue comparado con el Archivo Nacional de Huellas Digitales de ADN. A continuación de su propia investigación, Jean-François descubre otro elemento muy importante, el cual contradice la versión de Johan. Dijo que después del asesinato tomó el arma y la escondió en los arbustos. Los criminalistas lo analizaron muy bien, pero nunca encontraron nada. Las sorpresas no se acaban ahí. El policía retirado Jean-François Afgal hizo práctica de tiro mucho tiempo y su experiencia con las armas de fuego contradice las conclusiones de que Edwige Alessandri no pudo haber escuchado la frase que dijeron los asaltantes antes del tiro. Por lo mismo, habló con un experto francés en audiología. Un ruido muy fuerte provoca una contracción de ciertos músculos internos de la oreja unos milisegundos después, la cual disminuye la transmisión del sonido entre el tímpano final y la oreja interior. Eso se llama reflex. Hemos hecho varios experimentos que demostraron que después del uso de las armas de fuego, en el 80% de los casos se activa este reflex para disminuir el daño. O sea, absorbe de 2 a 5 decibeles, pero obviamente vamos a escuchar el ruido aún así. Es obvio. El especialista tiene razón. Un disparo que causa un ruido de 130 decibeles no provoca secuelas auditivas. Eso significa que Edwige Alessandri pudo haber escuchado las voces de los atacantes. Por lo mismo, Jean-François regresa a la pista ignorada por la policía. Sospecha de un joven al que arrestan 3 meses después de la muerte de Richard en otra escena del crimen. Resulta que este joven tenía el arma del mismo calibre que el arma con la que mataron a Richard Alessandri, y que este hombre trabajaba en la tienda. Da la casualidad de que el joven se fue de su puesto después de la muerte de Alessandri, sin recibir el salario que le correspondía. Todos estos detalles hacen considerar que el joven está involucrado en este caso. Pensé, este joven lo sabe todo. Podría decir cómo pasó todo, cómo lo hizo, además, conocía toda la tienda. Después de realizar una búsqueda en su casa, la policía descubre unos detalles muy sorprendentes. En su casa encontramos muchos artículos de periódicos relacionados con la muerte de Richard Alessandri. Además, la talla y forma de sus zapatos correspondían al molde de las huellas que habían encontrado cerca del seto del jardín de la familia Alessandri. Pero ninguna de estas correspondía con sus zapatos, dado que según la policía estaban demasiado desgastados. No se puede poner el pretexto que los zapatos fueron usados por otros 3 meses, y por eso no se hace ninguna comparación. ¿Por qué no lo investigaron bien? No digo que sea el asesino, pero creo que podría saber algo, ya que había entrado a nuestra casa y la conocía bien. A pesar de toda la evidencia, la policía y el juez siguen convencidos de que Edwige Alessandri es la culpable. El 17 de enero de 2006, 6 años después del asesinato, Edwige se vuelve a presentar ante el juez por el asesinato de su esposo. La ponen bajo la custodia judicial por 21 meses. Edwige Alessandri está bajo la supervisión judicial y puede presentarse ante el juez. Fue un proceso mediático. Toda la prensa decía que era una mujer inocente y que la iban a absolver. Por eso la prensa anunció el resultado del proceso al mismo tiempo que empezó el juicio. El objetivo de Edwige y su abogado es convencer al juez de que es inocente, basándose en los nuevos detalles que descubrió Jean-François durante su propia investigación. Estaba segura de que iba a poder demostrar mi inocencia. Al final del juicio, tenemos que deliberar sobre quién es el culpable. Si no me equivoco, nos tomará 11 horas, en donde discutiremos todos los detalles. Después de 9 días de juicio y una deliberación inusualmente larga, Edwige es reconocida culpable por el asesinato de su esposo y la condenan a 12 años de prisión.
Cuando el juez me dijo que eran 12 años de prisión, me desmayé. Luego mi abogado me dijo, no pasa nada, vamos a apelar la decisión. Y me animé, diciéndome a mí misma que había que seguir la batalla. 11 meses más tarde, el 11 de diciembre de 2006, apeló y nuevamente fue reconocida culpable y fue condenada a 12 años de prisión en el juicio de apelación de Nîmes. Afortunadamente, este caso fue entregado al tribunal. El 9 de febrero de 2009, el caso fue abierto otra vez y presentado ante el Tribunal Penal. Esta vez los abogados prestan atención a las 2 colillas encontradas en el jardín. Las colillas tenían un ADN que durante el primer y el segundo proceso fue desconocido. Luego, la defensa de la señora Alessandri decidió mencionar ese detalle ante el Tribunal Penal. En ese momento, este ADN ni siquiera fue analizado. El presidente del Tribunal de Apelaciones acepta la solicitud de analizar este ADN y lo manda al Archivo Nacional. Extrañamente no espera los resultados y continúa el proceso. El resultado del examen vino ya después del proceso. Era necesario decirle, espere, ese ADN podría contener una información muy importante. Por lo mismo, tenemos que detener el proceso y esperar un poco. El proceso continuaba con la misma condena para Edwige Alessandri. Esta vez, Edwige Alessandri es condenada a 10 años de prisión. Es la decisión final, definitiva. Solo unos meses más tarde, cuando Edwige Alessandri ya estaba en la prisión, llegan los resultados del examen de ADN. Sorprendentemente, el ADN de las colillas corresponde a un individuo extraño. Entonces, me dicen que las huellas corresponden a un señor de Pernay-le-Fontaine y que lo iban a interrogar. Me dijeron que por fin había pruebas que alguien había entrado a la casa. Además, el ADN de este joven ya había sido reconocido en otros asesinatos. Eso lo explicaba todo. Encontramos un ADN de una persona a la que ya habían detenido por robos, y sus huellas se encontraban en el jardín durante la noche del asesinato. Obviamente, esa persona estaba ahí por algo. Quería entrar a robar la casa o a hacer cualquier otra cosa. Edwige Alessandri espera que por fin la declaren inocente. Con su abogado, Edwige mete una demanda de revisión. En octubre de 2012, su solicitud es aceptada. Es una rara decisión jurídica. Se inicia una nueva investigación. Desde ese momento, todo se solucionó rápido. La policía de Montpellier encontró al joven, lo interrogó. ¿Cómo lo hizo y por qué lo hizo? Aparte del ADN, aparecieron 2 testigos confesando que habían visto a 2 personas desconocidas entrando a la casa de la familia Alessandri la noche del asesinato. En Montpellier encontraron al joven y cuando el interrogatorio ya iba a acabar, la fiscalía de Nîmes dijo, un momento, tiene que pasar a Carpentras. El trabajo lo hizo la policía de Carpentras. A pesar de todo, el nuevo juez toma la decisión de dar la investigación a la misma brigada que había concluido que Edwige Alessandri era culpable. La decisión de entregar la investigación a la policía de Vaucluse obviamente era una manera de sofocar este caso. Además, algunos de estos policías siguen trabajando ahí. Hoy en día, el caso aún sigue abierto. 17 años después del asesinato, Edwige Alessandri sigue con la esperanza de demostrar su inocencia. Trato de no pensar en eso todos los días, vivir mi vida a lo máximo, regresar a una vida normal. Espero ganar el caso. Quiero que mis padres sepan la verdad, aunque hayan pasado años. Pero a veces pienso que voy a morir así, sin que me declaren inocente. Quiero morir inocente. Edwige Alessandri
Pasó 4 años y medio en la prisión. Hoy metió una solicitud de revisión de su inocencia. Doblado en Olympusat, México.